Bien, comúnmente empezamos hablando del término, de la palabra. Esto tiene que ver con que siempre recordemos, por lo menos desde la didáctica que brindamos aquí en la escuela, que vamos a comunicarnos. Y la idea dentro de la comunicación es que hay un conjunto de símbolos que tienen por objetivo representar determinados registros, ¿no? Entonces aquí tenemos la palabra Satya. Vamos a hablar de eso hoy, de Satya. Y tomo un libro de Iyengar o Iyengar, donde a Satya presenta varias traducciones. Una es verdad, la otra es sinceridad, la otra autenticidad, la otra honradez. ¿Es posible que si hacemos meditación asociativa, recuerdan esto de meditación asociativa? Decimos algo y ¿qué se nos ocurre? Entonces ahora yo lo digo con más lentitud y vemos si podemos evidenciar la mente, ¿no? Ahí. Entonces yo digo, verdad. Y ustedes liberan la mente, a ver qué se viene. ¿Qué imagen se viene? ¿Ya se vino algo? ¿Alguien quiere compartir prendiendo su micrófono qué se vino ante la palabra verdad? A mí se me vino algo, pero no es una imagen, porque es abstracto, realidad. Lo relacioné con la palabra realidad. Bien, bárbaro. Genial. ¿Verdad? Relacionado con realidad. ¿Qué más, che? ¿Algo que puedan aportar? Con honestidad. Honestidad. Se me representa como algo claro, transparente o más luminoso. Bien. Uno más. Yo lo asocio con relatividad, la relatividad de la verdad. Bien. Bueno, bárbaro. Aparece ahora la palabra sinceridad. ¿Qué se nos viene? Buenas. Hola, Ana. Hola, Arturo. A mí se me vino como la imagen de una charla con una amiga o una hermana. Bien. Otra cosa. Han venido silenciosas hoy. Bien. ¿No? A mí se me viene ser, la palabra ser. Bien. Sinceridad, ser. Muy bien. Y así podemos ir, ¿no? Si por ejemplo también a ver, ¿había alguien que quería aportar? Sí. Frescura. Frescura. Bien. Frescura. Bárbaro. Seguían las palabras autenticidad, honradez. Por allí si dirigiéramos, en meditación asociativa se suele hacer como una canalización más específica de la respuesta. Por ejemplo, de decir, a ver, vamos a tratar de relacionar estas palabras con personas. Lo hago rapidito, ahora no hace falta que contesten, pero por ejemplo, si tuviéramos que
dar la palabra o relacionar la palabra verdad y honradez, esas dos palabras, y atribuírsela a dos personas que se nos vengan a la mente, verdad y honradez, ver si uno le puede atribuir dos personas diferentes en la imagen. Bien, la idea es que estas palabras, por más que acá se presentan juntas, comúnmente las relacionamos con distintas cosas, donde por allí a algunas de nosotras, por ejemplo, podría ser que ser sincero resista la definición de no mentir o la imagen de alguien que no miente, mientras que auténtico podría para alguna de nosotras representar una intensidad mayor. ¿Me comprenden? Que una de las palabras tenga que ver con una cosa y otra con otra, o una puede ser más amplia o más profunda. Que nos pidan ser auténticos y al ser auténticos por ahí tener que mostrarnos como somos, mientras que ser sincero por ahí nos puede parecer que con no mostrarnos como no somos, baste. No estoy diciendo que ustedes le atribuyan eso a la palabra, ni que en el diccionario la palabra signifique eso, sino que dentro de la misma idea existan distintas profundidades, amplitudes, y por ahí las palabras convocan esa profundidad o esa amplitud. Traí estos dos libros acá hay dos libritos, uno de Iyengar y uno de Gardini. Resulta que Patanjali en sí plantea el tema de Satya, pero no profundiza. Son poquitas las cosas que dice. Con Ahimsa también. Después, a través de la práctica, es posible interpretar o darse cuenta, como ustedes quieran, que todo el texto de Patanjali va dirigido a la no violencia. Que no lo define en un sutra. Porque todo el sistema tiene que ver con la no violencia o todo el sistema tiene que ver con la autenticidad. Pero dedica un sutra a decir qué pasa cuando uno logra la no violencia y qué pasa cuando uno logra la autenticidad. Y eso es lo que yo quiero leerle de dos autores diferentes. En el caso de Gardini, él traduce ese sutra diciendo: quien está firmemente establecido en la veracidad asegura a sus palabras un resultado infalible. Lo leo de nuevo porque quiero que lo comparen con el otro. Quien está firmemente establecido en la veracidad asegura a sus palabras un resultado infalible. Ahora vamos a ver cómo lo dice Iyengar, cómo lo traduce Iyengar. Y Iyengar dice: cuando el sadhaka, la persona practicante, está firmemente establecida en la práctica de la verdad, sus palabras se tornan tan potentes que todo lo que dice se realiza. Puede ser lo mismo, ¿eh? En el primero nos dice que las palabras se vuelven infalibles. Pero el segundo lo expresa de otra manera y dice que es tan potente que todo lo que dice se realiza. Si creemos en lo que dice Patanjali,
Literalmente, ahí como lo dice, ¿no? Lo quiero dejar picando para después a esto, con lo que largamos. Bien, comenzamos. Busco darle fluidez a esto ahora. Yo creo, no sé si ustedes lo pueden compartir, que si tomáramos un grupo para hacer una experiencia y dividiéramos en dos el grupo y tomáramos la interpretación espontánea que tiene ese grupo de las palabras o de la expresión no violencia y de la expresión autenticidad, sinceridad, y a la mitad del grupo le decimos, durante estos 15 días o esta semana hasta que nos veamos de nuevo, el próximo jueves ponele, esta mitad del grupo va a tratar de jugarse totalmente en la no violencia. Pero en todo, va a tratar de en cada acto llevarlo al extremo, según su comprensión e interpretación, de no violencia. Y este otro grupo, la otra mitad, va a tratar de llevar la autenticidad al nivel más alto que pueda. Cada acto. Yo, desde mi interpretación, a lo mejor muy loca, me imagino que cuando nos juntamos la semana que viene, muchos de los que intentaron ser no violentos al extremo pudieron caer en cosas que podríamos definir como falta de autenticidad. Y aquellos que intentaron ser auténticos al palo, es posible que hayan caído en cosas que podríamos definir como violentas. ¿Lo pueden imaginar? No digo que sí o sí tenga que ser así, pero pasan cositas así. Por ejemplo, lo contrario de orden es el desorden. Lo contrario de la libertad es el límite, la esclavitud, el condicionamiento. Pero cuando uno, por ejemplo, no entiende bien del tema, la mayoría de nosotros se dedica a darle a un grupo, por ejemplo, de niños, clases de cualquier cosa. Si durante 2 meses insiste en dar libertad, es posible que caiga en el desorden. Y si insiste en el orden, es posible que caiga en la falta de libertad. Es algo que quizá en este curso no lo logremos dilucidar del todo, ¿o sí? Pero para el yoga, orden y libertad es lo mismo. Por eso el lío de la palabra disciplina que hemos estado viendo en algunas clases. Entonces, si yo interpreto no violencia rápidamente, es posible que no solo que caiga en actos de falta de autenticidad, sino en actos de violencia. Hay algo sumamente interesante que una vez estaba haciendo un curso de paramédico y entre las anécdotas que nos cuentan, nos contaban que hubo casos en los cuales una persona falleció, ¿sí?, en estas circunstancias. Chocó con su auto porque tenía el cinto de seguridad, no se golpeó, salió muy bien y después falleció. ¿Por qué? Porque él no había golpeado contra el volante, pero el vaso había golpeado contra la caja torácica. Y había tenido una hemorragia interna.
Antiguamente creíamos que íbamos a estar más seguros, antiguamente digo yo, cuando era chico yo, que íbamos a estar más seguros en autos muy fuertes, que no se doblaran, que no se arrugaran. Yo en la casa de mi viejo y de mi vieja todavía tengo un Chevy. Son durísimos. Con el tiempo se descubrió que un auto, cuando era tan fuerte, no asimilaba el impacto. Y por lo tanto, si el auto no se destruía del todo, era posible que la persona que fuera adentro se lastimara más. Fíjense esto del cinto de seguridad. ¿Será posible que yo, por no chocar con alguien, choque conmigo mismo? Es muy interesante ese concepto, esa idea o esa pregunta. Yoga es amor, pero amor para todos. Si yo tengo 2 hijos, sería ideal que no le dé más amor a uno que al otro. Si hay 2 personas, sería ideal que no le dé más amor a una que a otra. Si ustedes están con otra persona en una habitación, hay 2 personas. Sería ideal que no le den más amor a una que a otra. Hay 2 personas, hay que cuidar esas 2 personas. Entonces el tema de la violencia, decíamos en la clase pasada, merece de una investigación. ¿Qué es violento que yo trate de no ser violento sin saber qué es la violencia? Lo digo de nuevo. ¿Es violento que yo trate de ser no violento sin saber todavía qué es la violencia? Ustedes imagínense un niño reprendido por un adulto que le dice pórtate bien. Y ustedes se están dando cuenta que ese niño no entiende del todo lo que le está pidiendo el otro. No entiende qué es portarse bien, pero por las dudas se anula. Entonces, tratar de ser no violento cuando yo no distingo qué es la violencia y cuando yo estoy con otra persona y solo veo a la otra persona y no me veo a mí. Y en otras ocasiones me veo a mí y no veo a la otra persona. Si yo me voy a mover por una habitación y tengo que tratar de no golpearme, la idea es que distinga todo lo que hay en la habitación. Y por lo tanto tengo que distinguir que está el otro, pero también que estoy yo en esa habitación. Desde la misma base parto con Satya. ¿Me pueden decir ustedes cómo va a terminar esto de la cuarentena? ¿Me pueden decir qué va a pasar el año que viene? No tienen ese dato. Si me lo dicen, me mienten. Si yo te pido que seas auténtica, si yo te pido que seas auténtico y vos no tenés el dato de quién sos, acá en la autenticidad el dato es uno. El dato a revelar es uno. Y por lo tanto, si yo deseo ser auténtico, quizá merezca una investigación. ¿Puede ser violento para mí que yo trate de ser auténtico? Esto lo digo casi como un chiste ahora, pero me parece que por ahí se lo puede pensar. Si yo soy falso,
Cuando actúo auténticamente estoy siendo falso. Tengo ganas de mentir y me pongo las pilas de decir la verdad. No sé si soy auténtico diciendo la verdad cuando tengo ganas de mentir. Por el momento quiero dejar dudas, no le vayan a decir a la gente que yo les dije que mientan, ¿no? Entonces, quiero fundamentar la necesidad de investigar, de no partir diciendo que tengo que ser auténtico. En ocasiones no sé lo que quiero. Entonces se plantea una investigación. Investigación a la cual yo los invito. Investigar. Investigar en el tema que hay que expresar con veracidad. ¿Cuál es? Yo. Cada uno. ¿Alguna de nosotros relacionó verdad con realidad? A mí se me ocurre relacionar realidad con percepción. Me parece fundamental el tema de la conciencia, de la percepción. Es más, es una herramienta para mí totalmente necesaria para la investigación. En algún momento le preguntaban a Gandhi por qué hacía una autobiografía. Quizá por una cuestión como de superficialidad. Negro, ¿por qué escribí tu historia? Y Gandhi contestaba, estoy escribiendo mis experimentos con la verdad. No sé si el loco la tenía clara o sabía darle una respuesta a todo, pero estuvo bueno, ¿no? Mató con esa respuesta. Ahí mostraba sus experimentos con la verdad, ¿no? Fíjense que a veces de repente aparece como una manera de mediar entre dos seres humanos, como con una actitud, me parece re interesante de conciliación, esta expresión. Cada uno tiene su verdad. ¿La han escuchado a esa? Cada uno tiene su verdad. Otras veces dicen que está tu verdad, mi verdad y la verdad. Si lo filosofamos mucho ahí, es posible que quede como una cuestión casi metafísica, no abordable en forma concreta. Pero yo quiero llevarlos a alguna situación en la que patriarcalmente uno diría, uno se hizo el pelotudo. No sé cómo se dice si uno no es patriarcal, no me animo a traducir esa expresión, ¿sí? Se hace el pelotudo. No sé si alguna vez les pasó a ustedes de hacerse la pelotuda, el pelotudo, ya lo traduje, pero no necesariamente es así. Y hay un momento en el cual vos te podés dar cuenta que el otro no está siendo fiel a la verdad o que vos no estás siendo fiel a la verdad. Entonces, hay una instancia de naturaleza psicológica en la cual uno sabe que puede acceder a un nivel mayor de verdad. Es concreto el engaño por interés o cagazo. Y lo que me gustaría que aspiráramos nosotras no es a una definición metafísica de la verdad o que descubramos si existe verdaderamente la realidad, sino que encontremos una manera de ir diluyendo los mecanismos que nos alejan de la verdad. Creo que puede sonar más concreto. A partir de ahí, ¿qué nos plantea Patanjali?
Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga es silenciar la mente. Y un conjunto de ejercicios psicofísico-emocionales para aquietar la mente. Para que cuando la mente se aquiete, Tada Drastu Svarupya Vastanam, aparezca uno, aparezca el dato, el verdadero dato. Pero uno puede, en meditación, explorar, investigar en el silencio o investigar en la naturaleza del ruido. Son dos caminos de investigación. A mí me parece fundamental, si yo tengo que ser sincero, que me dejen expresarme. ¿Lo ven a esto? Yo tengo que ser sincero, tengo que ser auténtico, que me dejen expresarme. Voy a contar súper rápido un cuento que conté el martes, y algunos de ustedes tuvieron el martes junto con la gente de meditación. Entonces lo cuento rapidito el cuento por los que tuvieron el... De todas maneras, los que tuvieron el martes pongan cara así como de que es un cuento nuevo. Ahí. ¿Sí? Entonces, el cuento este del martes nos hablaba de un niño que está en un colegio determinado, en un aula determinada, y cuando la maestra dice vamos a dibujar, el niño tiende a dibujar, pero la maestra lo limita, le dice no, espera, vamos a dibujar lo que yo dibuje en el pizarrón. El niño dibuja lo que dibuja la maestra, después lo quiere pintar y la maestra le dice no, vamos a pintar como yo lo pinte. Y así el niño extiende sus horas en esa escuela y al tiempo él cambia de colegio y en el otro colegio la maestra le dice vamos a dibujar. Él se queda esperando, la maestra le dice ¿qué estás esperando? Entonces él dice que usted dibuje para que yo copie. Entonces la maestra le dice vos dibujá lo que vos quieras. Entonces el niño se pone re contento y se juega y dibuja la flor de la otra maestra. Entonces, ¿a qué voy ahora con este? Lo cuento ahora para esto, el otro día lo conté para otra cosa. Lo cuento para que no sea que en un momento nos permitan expresarnos y no estemos capacitados. Que aparezca el permiso y no estemos capacitados. Me acordaba que hace 35 años yo daba clases de karate y de yoga en un centro vecinal. Y en una exhibición que hicimos adelante de Mestre Padre, del intendente Mestre, hicimos una exhibición. Y yo ya hablaba más o menos así cuando tenía 18 años. Entonces les hablé a los políticos que habían ido. Entonces quedaron muy impresionados y el otro día me llamaron del Cabildo. Y me dijeron qué quería, qué necesitaba. Y yo no tenía ni la menor idea. Tenía esa filosofía, pero no sabía qué hacer. Espero que en estos días me llamen y me vuelvan a preguntar. Ahora sí sabría qué decir, ¿no? Entonces, ¿qué tal, no? Si hemos pasado reprimidos mucho tiempo y en el momento que tenemos que hablar, hablamos de la otra maestra, de lo que nos dijo la otra enseñanza. Entonces, ¿qué nos da yoga para hacer esto? Primero la conciencia, ya sabemos, Purusha, despertar la conciencia. Pero quiero tocar este tema por los dos caminos, por el yoga clásico y el yoga terapéutico. Empezamos por yoga clásico. Dentro del yoga clásico
aparecen cosas más tradicionales. Aparece algo que se llaman los indriyas. Indriyas se traduce como sentidos. Para el yoga existirían 11 sentidos. De esto no hay un gran desarrollo. Por eso cada profe lo investiga a su forma, porque no hay material sobre esto. Los 5 primeros sentidos coinciden con lo que le llamamos nosotros en Occidente los 5 sentidos. Se llaman iñanendriyas. Iñana, G-nana o J-nana, depende de dónde lo escriban. Iñana es conocimiento. Los sentidos de conocimiento o los sentidos de toma de conocimientos. Vista, olfato, gusto, ¿sí? Después vienen 5 sentidos más. Karmendriyas. No son los sentidos de la Carmen, sino de karma, acción. Los 5 sentidos de acción. Esos 5 sentidos de acción son las piernas, las manos, el habla, los órganos sexuales y los órganos excretores. Los 5 sentidos de acción. El 11º sentido es la mente, que también se la puede subdividir en 3. Manas, el pensamiento, también traducido como mente propiamente dicha. Buddhi, el intelecto, que no es Woody, que ese de Toy Story, Woody, ¿no? Buddhi, acá, ¿sí? El intelecto. Y Ahamkara, que es la sensación de individualidad, la concepción como individuo. Entonces, 11 sentidos, ¿no? Entonces, esos 5 sentidos que comúnmente no conocemos, 5 sentidos de acción, serían formas de expresión. Las piernas se relacionan con el desplazarse. Las manos con el agarrar. La voz con el expresar así verbalmente. Los órganos sexuales y los órganos excretores. Todos como formas de expresión de uno. Acá necesito ir a algo en particular, que es que avidya, ¿se acuerdan? Hemos estado viendo los apego y aversión, era uno de los 5 kleshas, de las 5 aflicciones. El primero de esas aflicciones era la ignorancia. Acá hay algo importante. Avidya es la ignorancia. Pero fíjense que no dicen la inconsciencia. Dicen la ignorancia. ¿Pueden notar la diferencia? Por allí, inconsciencia podría relacionarse más con falta de percepción, mientras que ignorancia relacionarse más con falta de conocimiento. Si bien se traduce avidya como ignorancia, se parece más a inconsciencia lo que habla el yoga. Y si no, como dice Gardini, dice la ignorancia de la cual habla Patanjali es más vale una ignorancia activa. Es muy importante esa expresión. Porque ignorancia, como es falta de conocimiento,
Si ustedes, por ejemplo, en su casa tienen falta de muebles, imaginen una casa con falta de muebles. Imaginen una mente con falta de conocimientos. Una casa con falta de muebles es una casa vacía. Una mente con falta de conocimientos es una mente vacía. Pero la mente, uno de los problemas que tiene es que no está vacía. Por eso es que Gardini habla de una ignorancia activa. Yo no sé, pero pienso que... Tenemos una idea de cada cosa, de aquellas cosas que no conocemos. Cuesta mucho no hacerse una idea. Cuesta mucho dejar la mente ahí vacía, sin saber qué es eso, sin generar un juicio, una opinión, una imagen, aunque sea de eso. ¿Me siguen hasta ahí? Ignorancia. Pero más que ignorancia, inconsciencia. Y el conocimiento que estamos buscando, más que conocimiento, es percepción. Fíjense a qué voy. Que si el tema no está en un dato como conocimiento, sino en percibirme, es posible que lo único que yo tenga que hacer es percibirme en la acción de expresar. Hoy viene más complejo que otros días, ¿no? Que yo me perciba en la acción de expresar. Que soy como un río. Ustedes fíjense la diferencia que hay entre un edificio y un tema musical. Cuando voy armando el edificio y pongo una tira de ladrillos, todavía no es un edificio en sentido vivienda. Pero una canción es una canción desde que larga. Ya es una canción. No importa si se termina. Hay una acción que se llama canción. Nosotros también podríamos ser una acción. Una acción en mi caso que se llama Arturo. Una expresión. Somos como una filmación, pero queremos ser como una foto. Explico mejor esto por las dudas no caigan. Si yo te filmo y hoy me tratas bien, mañana me tratas bien y sigo filmándote, a lo mejor dentro de 5 días estás cansada o yo me porté mal y me tratas mal. Pero lo más seguro que en los primeros 4 días yo haya sacado una foto de vos y diga que sos muy piola y me sorprenda el 5.º día si me tratas mal. Congelo la imagen. Estoy congelando una imagen de vos. ¿Lo pueden ver a eso? Si es de mí con respecto a ustedes, me tratas bien un día, me tratas bien otro día, me tratas... Ah, sos buena. Ya te puse un rótulo, no te dejo salir de ahí, por lo menos en mi mente. Si una fuese una expresión en movimiento nada más, pero es doloroso no sacar la foto y decir yo soy de tal manera, entonces desde esa idea muy loca, partimos con que puede ser muy interesante expresarnos, descubrirnos en la expresión, liberar la expresión, pasar a ser una filmación y no una foto. Estos canales de expresión que nombramos en yoga clásico, en yoga terapéutico ya los hemos visto todas juntas.
Son los 4 ambientes del círculo holístico. Mi postura personal es una manera de expresión. Si se quiere, entonces, dentro del yoga clásico serían mis piernas y mis brazos moviéndose, acomodándose de una manera en particular. Mis funciones orgánicas son una manera de expresión, a veces invisible para los otros, pero muy palpable para nosotros. Cada una de nosotras tiene una postura personalizada. ¿Han visto, a mí me gusta eso, pero no sé a ustedes, imitadores? ¿Vieron la gente que imita? El imitador generalmente es una persona con una capacidad de observación muy grande, no solo de expresión, sino de observación. Tiene que observar lo que dice la otra persona, cómo se mueve. Y vos cuando ves el imitador, te das cuenta de que sí, que realmente el otro se mueve así. Pero si tuvieses que acordarte del todo de cómo se mueve, te cuesta detallar cómo se mueve. Entonces cada una de nosotras tiene una gestualidad que nos expresa. Y esto sería la postura personal. Pero también cada una de nosotras tiene un mapa de tensiones personalizado. ¿Lo digo de nuevo? ¿Lo entienden? Cada uno de nosotros tiene un mapa de tensiones personalizado. Y eso es orgánico. Cada uno de nosotros respira de una manera muy personal, con ritmos personales. Está expresándose. La mente de casi todos nosotros es monotemática. Casi siempre piensa en lo mismo. Eso es una expresión nuestra. La casa de uno, el ambiente externo de uno, es una expresión. No quiere decir que cualquiera venga a interpretar esos datos y a decir vos sos así, 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 y si dejás las cosas en el suelo sos desordenada. No tiene nada que ver con eso. Sino que nos estamos expresando en eso. Y hay un circuito allí. Un circuito que es una expresión egoica nuestra. Acuérdense, hemos hablado de ego. No estamos hablando de agrandado. Es una expresión egoica. No estamos hablando de alguien agrandado como galleta en el agua. Así dice el cordobés. Estamos hablando de una expresión de ese modus operandi que tengo yo, que coincide con una autoimagen que tengo de mí. Resulta que cuando se mueve cualquiera de esas partes, se mueve el resto también. Cuando nos sentimos mal, adoptamos determinada postura. Y si tenemos el coraje, la fuerza de cambiar de postura y sostenerla, modificamos en gran parte la cuestión interna. El tema es que generalmente cuando nos sentimos mal, da una fiaca cambiar la postura. Entonces son expresiones nuestras. Veníamos hablando de apego y aversión como base de lo que íbamos a ir viendo. Como que hubo un desarrollo. Vimos a Purusha y Prakriti. Vimos a Tamas, Raya y Sattva. Y el equilibrio energético acá ayudaba a la conciencia y la conciencia ayudaba al equilibrio energético. Después vimos
apego y aversión. Dijimos que apego era desequilibrio energético más samskara. ¿Recuerdan esto? Y aversión lo mismo. Si alguien necesita que retoquemos algo, prende el micrófono y me dice. Y después de eso, recién vimos ego. Y cuando vimos ego, hablamos de la autoimagen. Y de la identificación con la autoimagen. ¿Qué viene ahora? Tenemos que son canales de expresión. Los 4 aspectos del círculo holístico, que es otra manera de presentar los 11 sentidos del yoga tradicional. Ahora bien, hablamos de que había algunos alimentos que te pasaban más rápido de rayas a tamas para que dejes de sufrir con la intensidad que te hacía sufrir un momento de ansiedad. Lo repito, hablamos de que había determinado tipo de alimentos que te hacían saltar más rápidamente a tamas para que dejes de sufrir ese rayas elevado. ¿Se acuerdan cuáles eran? Eran el arroz yamani, ¿no? El brócoli. La manzana. ¿Qué era? La manzana. La manzana, claro, la manzana. Bien, entonces habíamos hablado de que por lo menos estadísticamente estaba este tema de las harinas, de los dulces, de los lácteos, y hacían como una evasión. Necesito hablar de algo en particular que le llamamos placer evasivo. Placer evasivo lo definimos como aquella acción que se justifica más en el dolor que evita que en el placer que logra. ¿Van mem? Aquella acción, sí, que se justifica más en el dolor que evita que en el placer que logra o que genera. Esto se pueden dar cuenta fácilmente si ustedes investigan en la alimentación. Estadísticamente la mayoría de las personas se le dificulta el tema de no comer ciertas cosas que le hacen mal. Casi todas las personas les pasa, entonces por ahí ayuda a la investigación esa. La satisfacción que da ese alimento no es tal. A mí, en un momento, yo he tenido muchos líos con el tema pareja en mi cabeza. No muchos líos, sino unos samskaras de pareja de que es el sentido de la vida. Por más que no lo considerara así a nivel intelectual, era muy fuerte para mí el tema pareja. Entonces había algo que a mí me incomodaba muchísimo, que era que cuando en una pareja fallecía uno o se iba, que el otro, que simplemente lo había estado aguantando a ese, se pusiera tan mal. Y yo me decía a mí mismo, ¿cómo puede ser que algo que no te da la felicidad te la pueda quitar? ¿Entienden? Tenés una pareja con la que simplemente se bancan, pero se va y se te hace un despelote. Yo fui profe desde muy jovencito, entonces yo ponía el oído de personas grandes, miles de historias así. Muchos años después descubrí con la terapia, ¿no? O dentro del ámbito de la terapia, esto de
los placeres evasivos. Entonces, que vos estés con el otro, que vos te comas ese alfajor, en ciertas ocasiones es un apego, pero con toda la letra. ¿Por qué es apego? Porque no lo podés soltar, pero lo disfrutás un montón. Pero hay veces que algo que no podés soltar no te hace sentir bien, ¿no? Una de las explicaciones que hay es esto del placer evasivo. El nivel de ansiedad que tengo yo y me quiero comer ese dulce de leche. Entonces cuando se dice yo como por algo emocional, se puede estar hablando de lo que está cargado emocionalmente en el dulce de leche, por los recuerdos que yo tengo, lo que vivencié cuando era chico, o la emoción que no quiero sentir yo y por eso me como el dulce de leche. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Dejo asentado ahí eso y tengo que hablar de otra cosa que la vamos a juntar con esto. ¿Qué son las creencias? Fíjense la palabra fe y la palabra creencia. Es como la palabra disciplina. Es complejo. Fe puede ser una sensación interna, puede ser una de las acepciones, de que todo va a ir bien. Como una confianza profunda. Pero también se puede decir, se le puede llamar así a una institución, a un credo religioso. La fe de tal religión. Y en el medio puede haber la fe en tal. Jesús, Buda. La fe. Cuando yo lo hablo, como yo uso el vocablo, creencia es actividad mental. Yo creo que. Yo creo. Creer es una representación mental que a veces se la utiliza como la fe. Voy un poco más fuerte. Creer es dudar. Psicológicamente, de alguna manera, creer es dudar. Hay una experiencia interesante que pueden hacer entre dos personas cuando una le pregunta a la otra si cree en Dios. ¿Crees en Dios? Suponete, vamos a jugar con que soy yo esa persona y vos me decís, ¿crees en Dios? Y yo te digo no. Y después que te digo no, tengo dos posibilidades. De decirte, Dios no existe. Y la otra posibilidad es decirte, Dios existe. Y en esa segunda me decís, pero ¿cómo me decís que no crees? Y porque yo creo en lo que no sé. La tarea de creer, la acción de creer mentalmente es para cuando no sé. Yo no digo que creo en la colchoneta. Ahí atrás hay una colchoneta. No sé si lo pueden ver desde el punto de vista técnico, cómo es en la mente. Yo creo que va a pasar tal cosa. Hay una actividad mental, una proyección mental. Yo creo que va a pasar tal cosa.
Ahora, gracias a la creencia podemos tener confianza. Entonces, la creencia es representar mentalmente algo que yo no sé. El teléfono es para que yo me comunique con alguien que está lejos, cuando está cerquita no lo uso. La creencia es para relacionarme con aquello que no percibo. Si no, no la uso. O la uso para modificar mentalmente aquello que percibo y no me gusta. Entonces, ¿se va entendiendo esto? ¿Quieren preguntar o no se pierden, no? No importa si no coinciden, la idea es si entienden lo que digo. Por ahí están pensando que estoy muy chapa, pero la idea es que ¿esas son creencias mías o coinciden con la realidad? Entonces, ya sabemos lo que este profe define como creencia, una operación mental, representando algo que no percibo. Ahora bien, Arturo, sería, perdón, interrumpa, ¿sería como engañarnos, como un engaño? no necesariamente, pero podría servir así. Veo si en este aprieto que me metes, gracias, si en esto ahí, veo si yo puedo imaginar lo que no es un engaño. El engaño, aquí en lo psicológico, va a tener que ver con mi necesidad de que sea de una manera determinada. Entonces, por ejemplo, hay dos caminos que tengo que seguir, tengo que ir por uno, tengo que ir por el otro, por alguno de los dos tengo que ir, estoy en el campo. Me dijeron, para allá queda el kiosco, me voy caminando por el kiosco y me encuentro con dos caminos y no me explicaron para cuál era. Entonces de repente por alguna cosa que yo veo, suponete vos porque sigue más o menos el mismo ancho del camino, porque veo las huellas por ahí, proyecto que puede ser por ahí. Y sigo por ahí. Porque mi imaginación me permite a mí representar algo que yo saque una conclusión. ¿Me siguen? Pero no estoy necesitando que eso sea así. Yo hace muchos años, cuando tenía 16 años, ¿sí? 37 años en este caso, cuando tenía 16 años, iba a unas reuniones con un grupo que la gente le llama Hare Krishna. Los adoradores de la divina conciencia de Krishna, ¿no? Y en ese tiempo, claro, yo tenía 16 años y me costaba conversar a veces con personas grandes porque para mí grande en ese tiempo era 40 años, ¿sí? Ahora 40 años, para mí, gente muy joven. Entonces, en un momento me pongo a conversar ahí en los Hare Krishna con otro señor que tenía 40 años y le digo, porque era muy abierto, y le digo, ¿por qué? ¿Por qué son tan duros ustedes de 40 años? Y me dice, yo te voy a explicar por qué. Resulta que cuando agarras una intersección y hay dos caminos, y vos elegiste uno, cuando ya hiciste 20 kilómetros, te emperras cada vez más en que ese es el correcto, porque pensar en volver a la intersección para irse para otro lado es terrible. ¿Lo entienden psicológicamente lo que me explicó él? Me dice, pensar que estás equivocado cuando ya has hecho muchos kilómetros, te resistís a que la opción valedera era la otra, me decía, ¿no? Entonces, voy por ese camino y una cosa es que yo saque una conclusión y tengo una creencia en la mente,
pero no estoy muy aferrado a esa creencia y ahí nomás se disuelve a cuando yo necesito que eso sea así. Entonces aquí viene lo que yo quería plantearles. Las harinas, los lácteos, los dulces y las creencias te brindan una estabilización. No está mal ni está bien, pero brindan una estabilización. Entonces, recuerden lo que dijimos de apego, que apego nunca iba a ser un objeto en particular, sino la manera de vincularme que tengo con ese objeto. La creencia no va a ser un apego, sino la manera que tengo de vincularme con la creencia. Pero en esta práctica nuestra, necesito yo aislarla, evidenciarla, crear un código con ustedes, que la registremos y yo ya pueda hablar con ustedes de creencias. Como hablo del dulce de leche. Y que podamos ver esa función que pueden tener las creencias. De estabilizarnos y de ser un placer que se justifica más por el dolor que evita que por el placer que brinda. Pero ¿cómo puede un ser humano creer algo tan negativo? Y porque el hueco, el espacio vacío sin creencia es más doloroso que creer algo negativo. Entonces, yo lo que les propongo como una tarea de autoconocimiento, como una tarea de autoexpresión, es utilizar los 4 canales o los 11 canales, como ustedes lo quieran ver, de expresión. Jugar con eso. Porque me dice este profe, por ahí ustedes me creen o no, que cuando se mueve uno de esos canales puede mover los otros. Pero para que mueva los otros se tiene que mover en forma atípica. Si no, siempre sigue el mismo modus operandi. Hay una película vieja que se llamaba El joven Einstein, una película cómica que a mí me encantó de hace muchos años. Era como si fuera la historia, pero en broma, de Einstein. Y en un momento estaba en un manicomio y le dice a los otros, ¿no? A los dementes, les cuenta la teoría de la relatividad y les habla de la velocidad de la luz, ¿viste? Entonces, el otro loco le plantea este tema de los trenes, ¿no? Que de repente uno se va moviendo a 300.000 kilómetros por hora, por ejemplo. ¿Cuál es la velocidad de la luz? Tiene que ver con 300, a mí se me hace lío siempre. Millones de kilómetros por segundo, ¿no? Entonces él dice que eso es lo más rápido, no hay nada más rápido. Entonces el otro loco le plantea una relatividad de eso, ¿no? Y es muy simpático que el loco lo despierta a él, ahí, en eso. Mover cualquiera de estos aspectos es moverlos de una manera distinta a la que los movemos comúnmente, porque si no, no se mueven. Si yo me muevo como siempre me muevo, estoy quieto. Cuando me dicen mover uno de los 4 aspectos, me están hablando
no del movimiento de desplazamiento de los segmentos corporales. Me están hablando de cambiar el patrón de funcionamiento. Si yo cambio el patrón de funcionamiento de uno de esos aspectos, voy a movilizar los otros. Y ustedes ya lo saben. Ustedes han hecho yoga y porque el yoga los lleva a determinada simetría en los movimientos, a estirar los dos lados del cuerpo, a cambiar los ritmos respiratorios, salen con otra sensación de ustedes mismas. ¿Lo han vivido a eso? ¿Han visto eso que por ahí digo en las charlas yo? Que a mí me gustaría que no digamos me gusta ir a yoga, sino me gusta esa versión de mí misma. Cuando salgo de yoga, me gusta esa versión de mí misma. Me gusta este modo de expresión mío. Pero ¿cómo modo de expresión? Si uno es solo una expresión, fluido todo el tiempo, y se va deteniendo por fotos, por creencias. ¿En qué crees? ¿Creo en Jesús? ¿Creo en Buda? ¿Es significativo para mi vida? Sí. Pero nada que ver con la creencia que vos tenés de vos. Fundamental. La creencia que yo tengo de mí es un molde. Ahora, en otros sistemas, por ahí te plantean dentro de esta nueva era que vos cambies y te plantean vos sos un ser de luz. Si te hubieran dicho que cuando vos tenías 5 años, que decidieras el resto de tu vida, ¿no estarías tapado de chupetines? Si te hubieran dicho a los 10 años que decidieras el resto de tu vida, estarías tapado de juguete. Si te hubieran dicho a los 17 años, estarías agotada. A veces hacemos ejercicios para definir nuestro futuro. En el yoga que nosotros enseñamos, que yo enseño por lo menos, aconsejo no hacerlo. Porque toda imagen sale desde la perturbación que tengo en ese momento. Yo imagino mi futuro desde mi carencia. El chiste ese clásico que hay en ese colectivo, ¿recuerdan? Hay un chiste que tiene que ver con la discriminación, y en un colectivo, van en un colectivo negros y blancos, lo ponen como en una ciudad de Estados Unidos al chiste, van negros y blancos y se están peleando, entonces el chofer detiene el colectivo y los reta, los hace reflexionar, les plantea que somos todos iguales, y en un esfuerzo de cambiar las cosas, como estaba el lío este de con quién se sienta, que no se querían sentar en cada uno, dice, acá ya no importa más nada, no hay ni negros ni blancos, vamos a ser todos verdes. Todos verdes. Entonces después las personas le hacen caso, lo aplauden y le dicen, pero ¿cómo nos sentamos? Y él dice, los verdes claros de este lado y los verdes oscuros de este otro lado. Él tendrá muy buena intención, pero su mente no le da, sigue viendo igual todavía, no sale.
¿Conocen a alguna persona, ustedes así como ese? La están mirando. Yo soy así, no sé ustedes. Hay un momento en meditación en movimiento que decimos, bien, júntense en parejas. Y ahí en meditación en movimiento aprendemos que uno tiene una tendencia más a controlar y el otro a seguir, ¿viste? Vamos descubriendo esas tendencias y por eso también se pone en la teoría. Entonces es común que un controlador por ahí, ¿viste? Que tiende a controlar y como se flagela porque no quiere ser controlador, decimos, esto me pasa a mí, es un clásico. Dice, bien, suponete que Mariela está dando la clase ahí, ¿viste? Y dice, bien, júntense en parejas, pónganse de acuerdo quién dirige. Y yo, tratando de no dirigir, le digo al otro, dirigís vos. Y termino dirigiendo, ¿viste? Mandando al otro que dirija. Entonces, hay una cuestión ahí donde la idea es descubrirse en la acción, poderse ver, expresarse e ir viendo estos 4 ambientes. Variar los ambientes. Ya lo conocen con yoga, decíamos. Pero también lo conocen a algunos con viajar. Esto es un clásico. No porque está mi amiga Pabla, ahí lo estoy diciendo, pero viajar. Pero resulta que aquel que ha viajado mucho no le sirve. Le sirve como al otro, su ambiente para darse cuenta. Pero los que no hemos viajado nunca, apenas salimos volvemos iluminados, nos mueve todo, ¿viste? Porque es realmente una movilización. Entonces, en este expresarse, la idea es ir descubriendo pequeños patrones que tenemos e ir amorosamente investigando qué pasa cuando los variamos. Hay distintas técnicas que se pueden hacer con las asanas. Les cuento algunas si las quieren probar. Por un lado, vos tenés el método de yoga que tiene que ver con modificar la energía para generar silencio mental. ¿Qué es esto? Vas a la clase de la Ariana o del Agustín, te estiran de acá para allá, quedas con cierto silencio interno. ¿Ya les pasó eso? En algún momento, cierto silencio interior. La otra es, parate en el centro de tu habitación, quédate quieto hasta que venga la necesidad de hacer una postura. Hacela y quédate en esa postura hasta que tengas necesidad de hacer otra. Y otra. Y dedícale así, media hora por lo menos, a ir cambiando intuitivamente de postura. ¿Va bien hasta acá? Esa es una técnica. Otra técnica. En cada postura, hacer meditación asociativa con la postura. Para ver qué registros mentales te trae la postura. Hay días en que un balasana, la postura del niño, puede generarte una sensación de encierro que no la bancas. O una postura tendido y abierto como Supta Baddha Konasana te puede dar un grado de exposición que no te gusta. O todo lo contrario, Balasana te puede dar una contención hermosa y Supta Baddha Konasana una liberación. Lo mismo lo podés probar con espacios abiertos y espacios chiquitos. Hay una regla más o menos, que es que cuando un espacio chico
no coincide con tu falta de contención, genera como una cárcel. Y cuando un espacio grande no coincide con tu necesidad de liberación, te deja frágil y expuesto. Negativamente. Silenciarse en determinado momento es oportuno y en determinado momento es oportuno hablar. Si hablaste de más, quedas con una sensación de exposición tremenda. ¿Les ha pasado alguna vez? Si hablaste de menos, quedas con un nudo acá. Tremendo. Son solo técnicas, ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un momento en el cual no te ves obligado a hablar para no quedar con un nudo acá. Es una técnica, es una de las tantas expresiones que hay. Pero hay veces, hay cosas en la vida que no vas a lograr decírselas a quien querías decírselas. Y por ahí hay otros canales de expresión. ¿Vamos bien? Hay técnicas re interesantes también que cuando vos tenés una sensación, por ejemplo, emocional, muy corporal, muy ambiente orgánico, pero emotiva, y no podés distinguir lo que es, lo cambiás de canal de expresión, lo visualizás, y por ahí te da una idea de qué es. Yo, por ejemplo, estoy acostumbrado, porque hice durante años una práctica, de hablar solo. Y yo libero esto de hablar solo y sale algo que yo no sé. ¿Se entiende la idea? Entonces, puedo soltar a través de eso. O de una imagen en la mente. O al revés, tenés una imagen en la mente y tratas de llevarla al cuerpo, a ver dónde va. Y a veces se pone en la panza, a veces en el pecho. No sé si me entienden, ¿no? Estamos hablando de canales de expresión para el autoconocimiento. Y las otras, ¿cuáles son nuestras creencias? Ya con eso, digamos, como finalizando el tema de hoy, las creencias. ¿Cuáles son nuestras creencias? Es tan evidente y a la vez no son invisibles. Y las otras personas a veces son tan parecidas a nosotros, aunque no parezca, que pocas veces vos ves personas originales del todo. En este sentido, porque todos somos muy originales. Yo tengo una alumna muy querida, una amigaza, la Cristina Cabrera. Cristina Cabrera es una persona muy desestructurada en horarios. Entonces ella, por ejemplo, hace un curso o un encuentro de masoterapia y por ahí lo hace un sábado a las 10 de la noche. Y hay personas que se confunden con eso que hace ella. ¿Pero por qué? Por la pelotudez que tiene la otra persona. Pero ella lo arma como si fuera un horario más. Un sábado a la noche, el curso de masaje. Porque no tiene esa huella. Es decir, ¿cómo vas a hacer un curso de masaje sábado a la noche? O una señora que me decía, Maite Bernardel es una maestra mía de masaje, y me hablaba de una alumna de ella que tenía muchos problemas, se confundía la gente porque a ella le decían Lulu y ponía masajes Lulu. Sus masajes eran masajes Lulu. Y claro, el otro de pelotudo piensa mal. Pero son estructuras sociales. Ahí.
Y a veces nos parecemos más de lo que creemos. Y por eso de repente el otro no nos genera tanta movilización. Esa es una. Y la otra es que así como buscamos las harinas, buscamos quienes no nos desestabilizan. Cuando yo me encuentro con una persona, nos quedamos en la oficina con cualquiera de ustedes, generalmente van a pasar 3 cosas. Estabilización, desestabilización y armonización. Armonización es algo grosso, es lo mismo que decir crecimiento. Muy pocas veces se da esto. Entonces, yo me encuentro con alguien y si esa persona me dice lo que yo quiero escuchar, me estabiliza. Si me habla de lo que yo no quiero escuchar, me desestabiliza. Hay un punto muy particular que se da a veces, donde alguien, por su forma de ser, muy amable, muy agradable, vos lo dejás que te mueva el piso. O ya estás muy diestra en este tema y elegís las desestabilizaciones para armonizarte. Pero hasta donde te dé el cuero. Hablemos un segundito de eso. Quiero ver si ustedes me pueden comprender eso porque quiero terminar con eso. Entonces, lo comparemos con un asana. Un asana, yo llego a la escuela, voy a la clase del Juanma y el Juanma me apoya en una colchoneta, me acomoda un almohadón un poco más alto de lo que me tiene que acomodar el almohadón para que yo sienta estiramiento. Me lo pone como si fuera mi cama, mi colchón que se hunde. Si me coloca en esa posición me estabiliza. Supónganse que yo me apoyo en la colchoneta y quedo con una hiperextensión de cuello. ¿Imaginan? Entonces viene el Juanma, me pone 3 almohadoncitos de esos que tenemos en la escuela. Y yo quedo como si estuviera viendo televisión en la cama. Eso es estabilización. El Juanma de zapallo, ¿viste? Porque está atendiendo a otras, no me ve bien, no se fija y me deja sin los almohadones. Y yo quedo haciendo gárgaras así, ¿no? En una extensión de cuello me duele todo. Me desestabiliza. ¿Qué sería armonización? Que el Juanma me ponga 2 almohadoncitos en el punto donde no se genera la extensión, pero se esté estirando el cuello. En estrés le llamamos eustrés. Existe una zona de confort, salirse mínimamente de la zona de confort le llamamos eustrés o estrés positivo, y trascender esa zona es distrés, es estrés negativo. Es donde el cambio no me permite que yo me adapte, me daña. Pero hay una franjita alrededor del área de confort. En yoga terapéutico no se llama así, yo se los pongo así para que no hacerles lío, porque es más popular el tema este de confort. Ese puntito es el punto de eustrés, de estrés positivo donde hay crecimiento. Entonces, yo me relaciono con el otro me estabiliza, me dice, Arturo, qué claridad que tenés, cómo explicás el yoga. Y yo le digo, sí, boludo. Vos sos muy inteligente, vos captás muy bien todo. Estamos pelotudeando entre los dos. Ahí. Serían los 3 almohadoncitos que me puso el Juanma. Yo vengo y le digo al otro, porque el yoga es esto. Y el otro en frío me dice, esas son boludeces que se te ocurren a vos.
me desestabiliza. Ahora, un cuerpo preparado como el del profe Marcelo acepta asanas que para mí serían violencia. Bueno, una mente preparada puede aceptar situaciones de crecimiento que para otros son violentas. Te sacan de la zona de confort, pero no le da el cuero a las situaciones de hacerte cruzar a la zona de distrés. Y a medida que vos vas practicando yoga y poco a poco vas liberando de las creencias y vas logrando ser una persona que percibe, no que cree, o que no tiene ese grado de aferramiento a la creencia, te vas volviendo a nivel interno lo que podríamos decir de alguien como el profe Marcelo a nivel corporal. ¿Va, men? Entonces, satya, autenticidad, tener cuidado de obligar a las personas o obligarse a sí misma a ser auténtico. Antes de lograr cierta fluidez, por eso merece una investigación. Esa investigación se puede hacer a través de los canales de expresión. En yoga clásico podríamos hablar de los 5 ñanendriyas, los 5 sentidos, los sentidos de acción, piernas, brazos, aparato excretor o sistema excretor, genitales y el habla, la mente, o en yoga terapéutico a través de los 4 ambientes del círculo holístico. Explorar esas maneras de expresión mía. Después viene algo más profundo en yoga, pero por ahí requiere de este camino, que es lo que se llama en yoga tradicional pratyahara. Y pratyahara es tratar de salirse de los sentidos para irse hacia adentro. Ya vamos a ver algo más de eso. Última cosita que a mí me parece sumamente interesante, es de yoga terapéutico, pero creo que a los de clásico les puede servir. En algún momento vamos a ver la parte emocional, van a ver que hay un mapita que nos ayuda a entender un montón de cosas de lo emocional. Yo tengo una emoción y me siento poco expresivo o digo, yo no me expreso. Vamos a tomar el modelo del yoga terapéutico. Yo me expreso a través de la postura, me expreso a través de mis funciones orgánicas, me expreso a través de mi actividad mental, me expreso a través de mi ambiente externo. En yoga terapéutico decimos que una persona que viene a clase siempre se expresa. No está la definición de le falta expresión. No. Su expresión puede que no sea holística, armoniosa. ¿Qué quiere decir no holística o no armoniosa? Que lo que le sirve a un aspecto jode a otro aspecto de la persona. Entonces, para el yoga terapéutico, cuando vos te quedaste inmóvil, has tenido un alto grado de expresión. Porque tu tensión muscular ha sido una expresión exageradamente intensa. Me quedé inmóvil, no me pude expresar. No, sí. Tenemos que ver la expresión que hay ahí. Porque no se trata de darte expresión, sino de canalizar tu expresión. Hasta les podría decir que aquellos que tienen mucho rollo en la mente
dolor, sufrimiento, es porque hay una gran cantidad de energía. Si no tenés energía, no tenés rollo. Solo hace falta canalizar eso. Por ahí, mientras más energía tenés, más rollo tenés. Entonces, cuando vos quedás anulado, tenés una potencialidad tremenda. Hay una gran expresión ahí. No es una expresión idónea. Siempre te expresas. Así que a observarte. Resulta que el otro día vino alguien, me dijo de todo y yo no le pude contestar, no me pude expresar. No, no me digas eso. Investigá cómo te expresaste. Contame cómo es tu mapa personal de tensiones. Contame cómo se te cortó la respiración. Es muy importante eso en terapia. Que yo descubra cómo me expreso. Hay algunas nutricionistas que por ahí te dan la tarea, antes de darte una dieta, de que vos anotes todo lo que comes en la semana. Te sorprendes de todo lo que comes en la semana. Vos no estabas al tanto de lo que comes. Bueno, acá es parecido. Antes que buscar modos de expresión, es investigar en cómo uno se expresa. Pero para eso sacarse de la idea de la cabeza que uno no se expresa por quedarse inmóvil. Es una gran expresión. Con tu hijo seguro que lo distinguís a eso. Cuando se queda duro, cuando no puede contestar, vos te das cuenta de todo lo que está pasando ahí. O te lo representas mentalmente, por lo menos. Por ahí no te das cuenta qué es, pero te lo representa por el interés que tenés. Bueno, con vos pasa lo mismo. Hay toda una canalización por ahí trabada, pero es expresión. Satya, autenticidad. Antes de cerrar, fíjense si a ustedes se les ocurre preguntar algo. Hola, profe. No sé si me escuchas. Sí. Se me ocurren dos cosas con respecto a la verdad o con respecto a la búsqueda de la propia verdad como una autenticidad. A lo mejor quizás sea similar a un montón de otras personas, pero hay algo en la búsqueda de esa verdad o de tu propia verdad que te hace o te identifica como auténtico. ¿Eso sería? A ver. Relacionando la verdad con la autenticidad. Sí. O la búsqueda de la verdad, que tiene que ver con tu propia verdad. ¿Ser un ser auténtico? Que una forma de ser auténtico es buscar la propia verdad. Sí, que despojarse de creencias o buscar otras creencias o lo que fuera que sea en la búsqueda de tu propia verdad. A mí me parece eso, por lo menos, una dinámica muy eficiente. Hay un riesgo ahí, no en lo que vos decís, sino siempre, que es este, fíjense. La mente puede ser un órgano de expresión, lo hemos hablado de esto, de percepción o de concepción. Concepción como representarse cosas. Lo voy a decir de una manera como muy totalitaria, pero es la manera que me sale, ¿no? Mientras yo busque algo sobre mí que sea expresable con palabras, estoy errado. Mientras yo busque algo sobre mí que pueda representarse en una imagen, voy a estar errando el camino. Porque voy a estar
confundiendo entre percepción y concepción. Entonces, es muy fuerte lo que voy a decir, esto nos pasa a todos. Yo voy buscando tener la mente en silencio. En el momento que digo, no estoy pensando, ¿no es cierto? En el momento en que yo, por la búsqueda de la verdad, me siento auténtico, me estoy pensando. Entonces hay una trampa ahí muy interesante que tiene la mente. En el momento que yo me veo auténtico, por estar buscando, estoy representándome. Soy una foto. Y cuesta salir de ahí. Entonces, es un método eficiente, entiendo yo, y por eso lo propongo, el descubrirse continuo. Ahí. Pero a la vez, tener cuidado porque uno puede quedar atrapado. Para esto se usa mucho la relación con otra persona que te ayude. Porque el otro hace como de despertador. En el momento que uno se pierde un poquito ahí. Entonces te va mostrando distintas cosas. Siempre creo yo que... A ver, tengo un lío ahí, quiero explicar. Siempre la guía, la referencia va a ser que a mí me sirva lo que estoy haciendo. Cómo voy sintiendo que cada vez me voy liberando más. Y eso es algo que solo uno lo puede saber. Para mí es la única referencia que hay. Ser auténtico en un momento, lo digo más poéticamente como lo dice Osho. Baila, hasta que desaparezca el bailarín y quede solo la danza. Suena más poético así. Es casi imposible que no aparezca una imagen de lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, en este momento yo tengo un cariño y un interés muy grande por Paula. Me cae muy bien, tengo ganas de brindar algo, pero al mismo tiempo que estoy tratando de brindarte, tengo una imagen de mí de inteligente por estar explicándote esto. Claro. Hay un momento en que hay que dejar de perseguirse con no tener la imagen. ¿Por qué lo digo? Porque lo acabo de nombrar yo a eso de la imagen. Y le puede quedar pegado a alguno en lo que yo acabo de nombrar. ¿Se entiende? Yo acabo de decir que cuando uno se siente auténtico, acaba de sacarse una foto. Y ahora los tengo que liberar un poco de eso. Porque al ser, digamos, la autenticidad nunca la vamos a alcanzar. Por lo menos yo siento que cuando me doy cuenta que estoy estructurándome en algo, no me gusta, y de repente tomo lo que más me sirvió de eso, y seguramente empiezo en la búsqueda de otra cosa para desestructurarme de otra, o conocer otra cosa, y después a mí me doy cuenta que a lo mejor no me gustó, y entonces tomo lo que más me sirvió, y así voy construyendo algo que a lo mejor me gusta a mí, que tiene que ver con todo quizás, no con nada. Por ejemplo, no te cuento porque he andado quizás por un montón de religiones o de cosas buscando, y de todo, en realidad de todas me llevé algo, aprendí algo y ahí estoy. Sí. Intento comprender de todo un poco. Pero se llega a un momento en el cual, aunque estén las imágenes ahí, nos joden. Se llega a un momento donde se da una espontaneidad realmente
muy, muy linda. Yo, en mi caso personal, yo prácticamente no recuerdo juegos de niños donde yo me divirtiera olvidándome y jugando y realmente divirtiéndome. Yo tengo recuerdos de cuando tenía 3 y 4 años, ya pensando cómo se me veía a mí y cómo me veía yo cuando estaba jugando. La sensación de divertirse y lo que yo escucho de las otras personas, de divertirse, yo solo la he tenido o la he descubierto en meditación en movimiento. Porque de niño yo accionaba y estaba pensando cómo se me veía y me daba cuenta cómo me veía. No llegaba a divertirme olvidándome. Hoy en día me olvido en un montón de momentos. Entonces, hay un proceso que seguir ahí. Es muy largo para explicarlo con palabras. Me caen las babas de explicarlo e impresionarte con esto, ¿viste? Hay. Pero hay un... hay un... Que también me queda, una vez en las primeras clases de meditación con Fito, yo le hice una pregunta de por qué yoga era arte, por qué se consideraba todo esto también un arte. Y creo que hoy con esto de expresarnos o encontrar la manera de expresarnos casi simultánea o espontánea, responde también un poco esa pregunta que le hice a Fito en enero, habrá sido. Seguro. Ustedes fíjense el lío que hay con el arte. Vos cuando vos das meditación en movimiento, hay un momento que una persona se suelta y al soltarse tiene unos movimientos socialmente horribles que vos si lo pones en un escenario, las personas se burlarían o les daría vergüenza ajena, pero vos como profe de ese que estuviste tratando de ayudarlo a que se suelte, te fascina. Ahora, en ese ámbito, por ahí, fuera de ese ámbito, te da miedo por él. Nosotros en meditación en movimiento hacemos una técnica que es copiarle al otro para seguir caminos que uno nunca hubiera armado. Entonces le copio al otro. Y en un tiempo teníamos un grupo que veníamos mucho, estábamos muy entrenados, hacíamos de todo, hasta cosas que socialmente podían ser como condenadas, ¿no? Y el otro copiaba y jugábamos con eso, y estábamos como creíamos nosotros muy duchos. Y un día se anotó una chica de 33 años, pero con síndrome de Down. No había manera de copiarle a ella porque culturalmente ella no había asimilado lo mismo. Entonces, fue hermoso traer una persona realmente diferente en algún aspecto porque nos costaba muchísimo copiarle a ella y le copiábamos a todos. Pero los movimientos que hacía ella, es más, había un chico, Néstor Moyo, que era todo musculoso, ¿viste? Venía con una remera así, estaba muy bueno Néstor Moyo. Y cuando decía, bueno, a ver, parejas, ella corría, lo agarraba a Néstor y decía, me agarré el mejor. Y por ahí varios hubiéramos querido agarrarlo a Néstor también, pero no lo hacíamos, ¿no? Ahí. Entonces, había que copiarle a ella decir eso. Era re interesante eso ahí, ¿no? Entonces, vos fíjate con el arte. Para algunas personas, arte son determinados cuadros, determinado artista. Y para los terapeutas, arte es la libre expresión de un ser humano. Me encanta lo que dijiste ahí porque yo creo que por ahí tendríamos que ir. Utilizar estos canales de expresión y descubrir que la vida es un arte. Todo el tiempo ahí, en esa expresión. Y por un lado, vos tenés la persona que está condenada por el momento, que está trabada totalmente, el iluminado, lo imaginemos, el iluminado ya totalmente armónico,
existen dos formas de iluminación. Una es esta. Cuando ya está armonizado todo. Supongamos que existe. Porque no quiero hablar de eso, lo tomo como referencia. La otra es la iluminación de aceptar el proceso de iluminación. En el momento que te echas un moco y te aceptas haberte echado el moco. Una de las traducciones de Satya también es aceptación. Pero fíjense, lo dejamos para otro día. La palabra aceptación para unos es resignación. Y para otros la palabra aceptación desde el yoga sería observar sin juzgar. Y cuando uno observa, a ver si le entienden a esta, cuando uno observa y juzga, observa el juicio sin juzgarse por juzgar. ¿Lo ven a esto? Yo cuando hago meditación en la respiración y el pensamiento me jode y no me deja atender a la respiración, coloco el pensamiento como soporte de la atención. Los que tienen hijos, es común que está hablando la pareja ahí y el chico quiere venir a hablar. Hay un momento que los dos papás dicen, bueno, y lo atienden, porque saben que si no se expresa, no va a dejar de joder. Entonces lo escucha. ¿Termino? Ya está. Ahora lo pasamos al pensamiento. Yo estoy atendiendo a la respiración y el pensamiento hace lo mismo que el chico. Entonces, estoy atendiendo a la respiración, el pensamiento me jode, entonces yo hago, ¿qué querés? Y lo miro. ¿Ahí se entiende? Ahora lo llevamos al juicio. Yo de repente quiero observar la vida sin juzgar y viene un juicio. Bien, acepto que juzgo. Es una manera de no juzgar. Aceptar que juzgo. No es respaldar que juzgo. No es avalar. Es aceptar que juzgo. Después vendrán cosas más lindas por ahí, que es descubrir el dolor que tengo adentro. Y por eso juzgo. Y por eso soy apegado a las creencias. Entonces, en esta búsqueda que vamos haciendo, en un momento uno se encuentra con sus dolores. Es interesante ahí. Y ojalá uno cuando se encuentre con los dolores ya esté más o menos entrenadito en la expresión. Que llore lindo, que grite lindo, que sepa vomitar sin tragarse la vomitada. ¿Qué es tragarse la vomitada? Es decir, la vida es una mierda. Lo que hacemos terapéuticamente es aprender a decir me duele, no decir la vida es una mierda. Me duele. Veo eso y me duele. Cuando defino, soy altivo, soberbio. Es una soberbia que viene por dolor. ¿Se puede ser humilde y seguro al mismo tiempo? Sí, diciendo me duele. Está describiendo una realidad. Describe una realidad. Me duele. ¿No? Una vez voy con mi hija Ariana, es muy despierta. Enrollada, pero muy despierta. Alguna vez íbamos al hiper. Bueno, en un momento ella pierde un bebé. Y yo por el dolor le hago como una cosa. Sí, pero no conviene que uno lo vea así. Y me mira y me dice, pero lo veo así.
me estaba diciendo cómo lo veía, no cómo era. Y es como muy rápida ella. Y después, para sacarlos de esa más dura, estábamos en un hiper una vez. Y había una zapatilla que le gustaba. Y me dice, me andará y probátela. Me da vergüenza, me dice. Me da vergüenza. Y yo me puse en maestro oriental ahí. Y le digo, ¿cómo te da vergüenza que te mire la otra gente? Y me dice, si no me importara que me mire la otra gente, no me compraría una zapatilla como esta. Claro, la tenía súper clara, ¿viste? ¿Para qué te metes ahí, Arturo, viste? No hagas moco, ¿no? Ay. Bueno, gente, no le cuenten a nadie esto. Ustedes digan que yo soy sabio y que doy unos consejos y que mis hijos, ¿viste? Me respetan ahí y dicen, claro. Ay. Apenas esté listo, grabadito esto, lo subimos por las dudas alguien no haya podido escuchar bien y se le haya cortado un poco. Sigue la opción esta de mandar las preguntas por los grupos, de preguntar si algo queda ahí, si no da para preguntar o algo, o preguntar por privado lo que ustedes necesiten. Para mí es un placer. Bueno, ¿lo vamos? ¿Quién tiene hambre? ¿Ya tienen hambre? Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, Arturo. Suerte. Chao, 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 che, chao. Que anden muy bien. Chaucito. Mascotas y todo ahí también tienen. Suerte, que anden muy bien, Dulci, bonita. Mariela, que anden muy bien. Suerte, Marcela. Kelly, que andes bien.